Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar entonces hoy de lo que es el ciclo menstrual. Lo primero que tenemos que tener claro es que el ciclo menstrual se divide en dos, el ciclo ovárico y el ciclo endometrial, que aunque son eventos independientes, están íntimamente ligados y ocurren de una manera simultánea. Entonces vamos a hablar del ciclo ovárico primero. El ciclo ovárico involucra principalmente 4 órganos: el hipotálamo, la adenohipófisis, los ovarios y el útero. El hipotálamo es el encargado, como todo en el cuerpo, el cerebro y el sistema nervioso central es el que maneja todas las funciones del organismo. Entonces el hipotálamo es el encargado de manejar todo el ciclo ovárico, empezando por la GnRH, que es la hormona reguladora de las gonadotrofinas, que funciona en base a pulsos lentos para la FSH y pulsos acelerados para la LH. Esta hormona reguladora de las gonadotrofinas va a estimular la adenohipófisis, donde se van a producir las dos hormonas principales del ciclo ovárico y de la regulación hormonal, que son la LH o hormona luteinizante y la FSH, que es la hormona folículo estimulante, que a su vez van a estimular a los ovarios para que empiece el ciclo ovárico como tal. Entonces, en los ovarios hay un cúmulo de folículos que se vuelven más sensibles a generalmente la hormona folículo estimulante, dependiendo por la cantidad de receptores que tengan. Entonces empieza a crecer un cúmulo de folículos hasta que uno de esos folículos, generalmente porque es más afín a esta hormona o porque tiene más receptores, empieza a crecer más que los otros. Es lo que denominamos el folículo dominante, y eso hace que este folículo empiece a crecer y los demás folículos empiecen a hacerse un poquito más pequeños. Esto va pasando, entonces el folículo dominante se va haciendo más grande hasta que los otros llegan a la atrofia. En el folículo dominante, antes de que se produzca la ovulación o la ruptura del folículo, tenemos principalmente dos tipos de células. Unas en la superficie del folículo, que se llaman las células de la teca, que son estimuladas por la hormona luteinizante y que se van a encargar principalmente en la producción de andrógenos. Y tenemos las células de la granulosa, que van a responder principalmente al estímulo de la FSH, y estas van a producir generalmente estradiol y otras dos hormonas, que son la hormona antimuleriana y la inhibina. Posteriormente tenemos entonces que de las células de la teca que se van a producir andrógenos, y mediante la aromatasa, que es una enzima, va a aromatizar estos andrógenos para que se produzcan más estradiol. Entonces, posteriormente, este estradiol junto con esta inhibina van a tener una retroalimentación negativa a la hipófisis, donde va a hacer que se disminuya la producción de LH y FSH. Llega el momento en que, al caer tanto la FSH como la LH como la FSH, esta misma adenohipófisis empieza, por medio de los pulsos de la FSH y la LH, a aumentar la producción, porque al estarse cayendo esto, inmediatamente la GnRH, el hipotálamo, detecta la caída de estas y empieza a producir pulsos rápidos y pulsos acelerados para producir LH y FSH. Que el más importante de estos a esta altura del ciclo es el pico de LH, que es el pico preovulatorio, que se da aproximadamente unas 18 a 24 horas antes de que se produzca la ovulación. Entonces tenemos el pico ovulatorio 18 a 24 horas antes de que se produzca la ruptura folicular y la ovulación. Entonces ya llegamos a esta parte donde el folículo ha soltado el ovocito que es el que va a ser atraído por las fimbrias hacia la trompa de Falopio, para que se produzca una eventual concepción al encontrar algún espermatozoide. Entonces, estas hormonas, que son las producidas por el cuerpo lúteo, van a ejercer una feedback o retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis para disminuir la producción de LH y de FSH, lo que posteriormente, al haber esta caída, estimulará nuevamente la GnRH para que el ciclo vuelva a comenzar nuevamente.
Entonces, eso es lo que es el ciclo ovárico. Por último, el ciclo endometrial es un poco más sencillo, pero como les decía al principio, es un evento que ocurre íntimamente ligado y de una manera simultánea. Entonces, empezamos con el día 1, que es el día que empieza el ciclo menstrual. La menstruación, el primer día de la menstruación es el primer día del ciclo, donde hay una caída de toda la capa endometrial, y a medida que empieza a haber un aumento de la FSH, la SH y obviamente del estradiol o los estrógenos, empieza a haber un crecimiento o una proliferación de las capas endometriales, generalmente las capas más internas o más superficiales, en donde empieza a haber un crecimiento de glándulas endometriales y de vasos endometriales, que son los que le van a dar soporte a este endometrio, esperando a que se produzca la concepción y el ovocito fecundado o el cigoto lleguen eventualmente al endometrio y se puedan implantar. Si no hay ovulación, perdón, si no hay embarazo, esta capa endometrial persiste más generalmente de una manera constante, que es lo que se llama la fase secretora, donde se producen obviamente todos estos eventos simultáneamente, pero al no haber embarazo y al haber una caída en las hormonas ováricas, empieza nuevamente a perderse sostén en las glándulas y en las arteriolas que se formaron, y vuelve a empezar el ciclo endometrial con el primer día de la menstruación. Entonces, ahí tenemos lo que es el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Esta es la base para entender cuáles son los días fértiles y cuáles